Eh, Hola, buenos días. Hoy es el 9 de febrero del año 2026 y vamos a terminar nuestras sesiones clínico-neuropatológicas de este año escolar. Recordemos que el programa de residencias médicas, el año va de marzo a marzo y esta va a ser nuestra última sesión de este año escolar. Va a ser un poco antes debido a que yo voy a tomar un periodo vacacional y nos reconectaremos en el mes de marzo. Aprovecho la ocasión para agradecerles a Cristian, Elmi, a Manuel, quienes fueron los médicos residentes de neurocirugía que rotaron en este último trimestre, por su apoyo y pues toda la ayuda que brindan en las rotaciones. Y bueno, vamos a presentar el caso que les comento. Ya cité a los doctores, pero permítanme nuevamente mencionarlos. En esta sesión va a presentar la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo, residente de cuarto año de neurocirugía de este Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Cristian Flores Ruiz, residente de cuarto año de neurocirugía de este mismo hospital. Y el doctor Luis Manuel Torres Manrique, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital ISSSTE Tultitlán. Les vamos a presentar los datos clínicos del caso, radiológicos, los hallazgos en histopatología, una breve revisión del tema, algunos artículos de revisión y esperemos tengamos algunos minutos para hacer comentarios adicionales. Vamos a empezar con los datos clínicos y radiológicos por parte de la doctora Pérez Elizondo. Hola, buenos días. Vamos a iniciar con los datos clínicos. Tenemos una mujer de 29 años de edad. De antecedentes de importancia, cabe destacar que a los 11 años de edad le resecaron un neurofibroma en miembro torácico derecho, en cara medial del antebrazo, y de nuevo a los 16 años volvieron a resecar otro neurofibroma, pero esta vez en la cara medial, pero del brazo. Su padecimiento actual inicia en septiembre del 2024 con sensación de vértigo o mareo, así como inestabilidad de la marcha. No contaba con ninguna lateralización hacia algún lado en específico y además de esto presenta cefalea opresiva, intensidad leve, moderada, holocraniana, que se agravaba con maniobras de Valsalva y atenuaba de manera espontánea. De manera dirigida, niega hipoacusia o algún otro síntoma agregado. A la exploración física encontramos a una mujer de edad aparente la cronológica, despierta, orientada, íntegra, y a la exploración neurológica se encuentra sin anormalidades. Aquí tenemos una resonancia, tenemos un corte axial en T1 simple. Vamos a darle play, que como abordaje diagnóstico fue pues el estudio inicial que se le realizó. Podemos observar a nivel de los ángulos pontocerelosos de manera bilateral unas lesiones en esta secuencia hipointensas, regulares, de bordes regulares, homogénea. Y del lado izquierdo tenemos un T2, en donde de igual manera podemos observar estas lesiones en este corte, en esta secuencia, las podemos ver un poco más heterogéneas respecto al T1 simple. Y también podemos observar hasta cierto punto un poco de dilatación del sistema ventricular, sin embargo, sin edema transepenimario. Después tenemos el T1 contrastado, tenemos el corte axial, en donde vemos de manera más definida estas lesiones. Aquí los bordes se ven un tanto irregulares, una masa, pues se ve una masa heterogénea. En su interior vemos estas zonas como hipointensas respecto al resto. Y de igual forma se ven pues de ambos lados, ¿no? Si podemos observar de manera más detenida, vemos que el del lado derecho pues es un poco mayor o tiene un poco más diámetro respecto al izquierdo. Vamos a continuar.
De igual forma, podemos observar una lesión a nivel interventricular en el asta occipital derecha. Estoy señalando, vamos a señalar, ¿sí se señala? No. Bueno, a nivel del asta occipital vemos el lado derecho que puede ser sugestivo pues de un meningioma. Muy bien, vamos a ver ahora el corte coronal. En el corte coronal de igual forma vemos estas lesiones a nivel pues del seno y del lado derecho. También de igual forma vemos estas lesiones pues a nivel de la. Que sí, podemos observar son lesiones muy pequeñas, pero sí pueden ser sugerentes de igual forma de algún meningioma. Y tenemos el sagital, en donde de igual forma pues vemos estas lesiones a nivel del ángulo pontocerebeloso, heterogéneas de bordes irregulares. Tenemos esta otra secuencia, nosotros nos apoyamos con la secuencia fiesta para ver qué tanto, pues, qué tan detenidamente se pueden observar los nervios. Y pues aquí solo podemos observar que esta lesión pues no se ve tan esclarecido, pero sí que viene del par craneal vestibular. Como conclusión, el reporte de la resonancia, nuestros compañeros pues sugieren que las lesiones son sugestivas de schwannomas bilaterales del ángulo pontocereloso, que de igual forma condiciona compresión y desplazamiento tanto del puente como del pedúnculo cereloso superior medio inferior y a ventriculomegalia supratentorial. Ellos mencionan herniación amigdalina, la verdad no lo observamos. Y de igual forma, esta lesión que vimos a nivel del atrio ventricular derecho y hacia la convexidad parietal derecha, estas pues son sugestivas pues ellos igual concuerdan con nosotros de posibles meningiomas. Y aquí tenemos un resumen imagenológico en cortes axiales en las distintas secuencias de las ambas lesiones. Se le realizó Perdón, perdón por interrumpirte. No lo escuché o tal vez no lo comentaste, Nelmi, pero mira, permíteme hacer una pausa aquí. Esta, esta lesión es algo que se presenta muy comúnmente para el patólogo y también para ti como neurocirujana, ¿no? Es una lesión en una localización muy particular, ¿no? El ángulo pontocerebeloso. Y ese siempre es un reto para el anatomopatólogo, el diagnóstico de estas lesiones cuando las vemos especialmente en estudio transoperatorio o inclusive, pues cuando ya tenemos el espécimen producto de la resección quirúrgica. Em, Cuando vemos estas lesiones en el ángulo pontocerebeloso, desde el punto de vista de localización, pues nos planteamos diagnósticos como schwannoma, que ya dijiste, meningioma. Yo diría que la diferenciación entre schwannoma y meningioma es un reto constante, y particularmente con meningioma el subtipo fibroso, que suele tener células ausadas. Y de ahí vienen algunas otras lesiones ya muy particulares, como por ejemplo el quiste epidermoide o inclusive también ependimomas y ya condiciones muy raras, muy raras. Hemos visto inclusive meduloblastomas muy lateralizados que dan un aspecto extraxial. Pero bueno, dando este preámbulo, Nelmi, lo que quería comentar es que algo que vemos en la resonancia magnética. ¿Qué buscamos en el schwannoma que nos ayuda para pensar que se trata de un schwannoma, Nelly? que es extraxial ¿Ok? y que puede invadir el conducto auditivo. El conducto extraxial y sobre todo el conducto, ¿eso lo puedes señalar, Nelly? El conducto, por favor. Ándale, exactamente ahí. El punto es que como es una lesión de vaina de nervio, y en este caso del octavo, pues se introduce al conducto. Ahí lo señalas muy bien. Inclusive aquí, Nelo, yo diría que también, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece hacia acá? Y bueno, lo comento porque esto es algo muy simple, es algo muy simple,
pero el patólogo luego andamos sufriendo en transoperatorio de es un schwannoma o será un meningioma fibroso o inclusive hasta un tumor fibroso solitario podría ser. Entonces, esta extensión hacia el conducto es un tip radiológico que nos ayuda mucho para la mejor interpretación en los cortes histológicos. Perdón por la interrupción. Adelante. Se le realizó una cirugía caracterizada por una incisión retroauricular, disección miocutánea, craneotomía asterional derecha y acceso retrosigmoideo y resección de la lesión. Se optó por resecar la lesión de mayor tamaño, pese que no se documentó que tenía algún déficit auditivo en ningún lado, ¿no? Y como hallazgos encontramos un tumor extraxial de coloración violácea, vascularizado, dimensiones aproximadas de 3,5 por 3 centímetros, dependiente del nervio vestibular en su porción superior. Se realizó fresado del conducto auditivo interno y se resecó también de igual forma la lesión intracanalicular. Cuando se hace este fresado del techo, se observa de igual forma una lesión residual o sea, la misma lesión que estaba muy adherida de igual forma al nervio glosofaringio. El momento transquirúrgico se apoyó con estimulación transcortical y de esta forma pues pudimos identificar esta lesión y evitar el daño a este nervio. Esta es la TAC postquirúrgica inmediata, en donde vemos pues la craneotomía del lado eh, derecho. Ahí creo que se ve un poco mejor en la coronal, pero pues básicamente para descartar algún tipo de hemorragia, alguna complicación inmediata que pues se observa de manera adecuada, control postquirúrgico. Esta es la audiometría prequirúrgica, como les menciono, no tenía ningún déficit de ningún lado, ni del derecho ni del izquierdo, así como la logoaudiometría de igual forma se encontraba de manera normal. Muchas gracias, Nelmi. Lua, ¿me puedes ayudar a la parte de neuropatología, por favor? Le vamos a pedir a la doctora Lua, residente de primer año de anatomía patológica, que nos ayude con la interpretación de estas fotos. Y bueno, Lua, ya viste el caso, ¿verdad? Ya viste las lesiones en el ángulo ponto cerebeloso bilaterales. Y pues este es el aspecto macroscópico, Lua. Ah, estoy viendo que no se ve completo acá, pero bueno, este es el aspecto macroscópico, Lua. Por favor, describe, ahí están anotadas las medidas. Por favor, descríbenos estos fragmentos, por favor. Bueno, se observan múltiples fragmentos irregulares de tejido. La superficie se ve de aspecto granular. Hay una heterogeneidad en cuanto a colores. A la coloración se ve café claro con zonas amarillo pálido, zonas que me dan como un aspecto gris café Ujú. y se ven opacas y aparentemente yo los percibiría como auladitos. Ok. Ujú. Bueno, sí, por supuesto, los tendremos que tocar, como tiene razón, como comentas, ¿no, Lua? Oye, Lua, y pensando, por ejemplo, en el diagnóstico de schwannoma, como propusieron nuestros colegas radiólogos, ¿hay alguna característica en estos fragmentos que puedan asociarse a schwannoma? No estoy segura si esto correspondería como a un nerviecito. Oh, ok, ok. Bueno, eso que comentas es algo muy importante. En el caso de los schwannomas, hay veces que encontramos la continuidad con el nervio, ¿no? En este caso creo que es difícil, y de hecho en general es difícil porque por la localización es el ángulo punto cerebeloso, entonces es complejo no es común que encontremos justamente el nervio, ¿no? Pero fíjate que lo que yo sí creo que se ve, que por lo menos a mí me recuerda un poco schwannoma o que favorezca schwannoma, es este color amarillo café, ese color, no quiero decir que esto sea sinónimo de schwannoma, pero pues generalmente este color amarillo como que favorece el schwannoma. Vamos a ver los cortes histológicos, Lua,
Y mira, yo diría que pues en un campo se hace el diagnóstico, ¿no? Como que no necesitamos nada más para el diagnóstico. Sí. Pero bueno, dinos, descríbenos qué características identificas, por favor, Sí, Lua. en este corte histológico se puede apreciar bien definidas dos zonas, una que es hipercelular y otra que tiene un aspecto hipocelular, pero también tiene como un componente mixoide. Entonces, identificamos dos zonas. La zona que está hipercelular presenta un patrón, una disposición en fascículos cortos. Las células a este aumento se alcanzan a ver como fusocelulares Ujú, y, bueno, como dije, forman unos fascículos cortos. Algunas áreas incluso alcanzan a dilucidar los denominados cuerpos de Verocay, ujú, que son áreas que alternan entre hipercelularidad, hipocelularidad e hipercelularidad, dando como un aspecto paralelo de estas estructuras. Y en las zonas, en el área que está hipocelular, como comenté, además de tener menor densidad celular, yo identifico como una zona mixoide, vaya, lo que estaría como rellenando este espacio carente de células. ujú, de acuerdo, o sea, sí, esta parte mixoide que comentas yo la percibo laxa. Generalmente cuando decimos mixoide, Lua, es porque generalmente esa matriz extracelular tiene agua y tiene proteoglucanos también. Acá no se ve tan mixoide, yo creo, pero sí se ve claramente laxa, ¿no? Eso sí, súper bien. Perfecto, muy bien, Lua. Bueno, pues aquí vemos en otro campo justamente estos dos patrones, estas áreas compactas que se describen como áreas hipercelulares y estas zonas laxas que pues se describen como hipocelulares. Entonces esto es algo característico de esta neoplasia, ¿no? Me recuerda un poquito a meningioma fibroso. Ándale, exactamente, sí, ándale, súper comentario, sí, sí, súper de acuerdo aquí. Yo creo que un diagnóstico diferencial aquí sería un meningioma fibroso, como dices. Mira, me regreso acá, porque sí, para comparar este campo, aquí se ve esta organización empalizada de los núcleos que corresponden a cuerpos de Verocay, y aquí no se ve, ¿no? O por lo menos no son tan claros. Estoy de acuerdo que esta área sin duda asemeja a un área de meningioma fibroso, súper de acuerdo, ¿no? Y mira, este es un acercamiento para que podamos ver las características de las células en las zonas hipocelulares y las características de las células en las zonas hipercelulares. ¿Gustas describirlas, Lua, por favor? Sí, pues aquí se ve más evidente el hecho de que son células con morfología fusocelular, fusiforme, alargadas, el núcleo es ausado. Y bueno, aquí estas son las áreas, las zonas donde la celularidad es mayor. En estas, pues, se ve esta disposición en fascículos cortos y los cuerpos de Verocay ya mencionados. Y en las de acá, que son las zonas hipocelulares, como comentó el estroma, pues es más laxo. Las células están más separadas unas de las otras y aquí no se aprecian tan fosocelulares, las veo un poco más los núcleos ovoides, núcleo hipercromático, pero vaya, es como por la disposición, la morfología en la que están dispuestas las células. Ujú, sí, sí, sí. Fíjate que aquí en estas áreas hipocelulares, aquí se ven muy bien las células alargadas, muy, muy alargadas. Mira, pero fíjate, estas son alargadas y estas también son alargadas. Entonces, pero hay claras diferencias. Estas son alargadas finas, muy, muy delgadas. Pues estamos en neuropatología, hasta pensamos piloides, ¿no? O diferenciación glial. Exactamente como piloides, que esto lo podemos ver también en los tumores gliales. Y sabes, bueno, siendo estrictos, pues la célula de Schwann es como la contraparte de una célula glial, solamente que en el sistema nervioso periférico, ¿no? Y aquí las células son ausadas también, pero los citoplasmas son más gruesos y exactamente el citoplasma es más denso y los núcleos, nota cómo están aumentados de tamaño, la cromatina es un poco más compacta. Y fíjate que acá en estas otras áreas laxas, aquí los procesos citoplasmáticos son muy, muy delgados, muy, muy delgados. Hasta yo diría que tienen, mira, por ejemplo, aquí uno, dos, tres, son como, hasta como que tienen una forma un tanto estelar, pero son procesos citoplasmáticos finos. Lo que quiero apuntalar es la variación morfológica que puedan haber en estos campos, ¿no? Eso es lo que quiero apuntalar, Lua.
Y bueno, esto es para que recordemos qué estructuras, Lua. Los cuerpos de Verocay. Los cuerpos de Verocay, que bueno, pues cuando vemos esto ya nos ayuda muchísimo el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer la integración diagnóstica, Lua. ¿Te parece bien? Mira, estos son los cuerpos de Verocay. Y pues mira, recordando algo muy importante que queremos hacer énfasis es, obviamente es una mujer de 29 años, pero a los 11 años tuvo el diagnóstico de neurofibroma de antebrazo derecho, lo quitaron, lo resecaron. Después a los 16 años tuvo neurofibroma del brazo, es decir, la misma lateralidad, pero dos lesiones diferentes. Y el padecimiento actual se presentó con vértigo, inestabilidad de la marcha, cefalea holocraneal leve a opresiva y de 17 meses de evolución. En la resonancia magnética vemos estas lesiones que la doctora Nelmi nos describió, lesiones bilaterales. Y fíjate, Lua, que cuando vimos estas lesiones en el pase de visita, vimos la resonancia magnética y pues prácticamente se propuso el diagnóstico, ¿no? En el momento de la discusión de las piezas quirúrgicas ante la bilateralidad de la lesión. Quiero recordar este detallo anatómico de la proyección de la lesión hacia el foramen, que eso ayuda mucho para la interpretación morfológica en los especímenes de transoperatorio y naturalmente también histopatológicos. Aquí vemos en el T2 intensidades heterogéneas y ver cómo capta con el gadolinio. Hay captación importante, no es homogénea, pero lo digo por este centro que no capta demasiado. Y en el corte macroscópicamente, pues vemos este tejido multifragmentado, que es lo que usualmente recibimos en patología quirúrgica. Pero este color amarillo generalmente lo asociamos o lo asocio a estas áreas laxas, las áreas hipercelulares e hipocelulares, Anthony A, Anthony B, pues son de mucha ayuda. La presencia de cuerpos de Verocay, eso pues nos ayuda muchísimo al diagnóstico y tenemos esta diferencia en cuanto a las células ausadas. Sí, son ausadas, sí, pero hay claras diferencias, ¿no? Tanto en la zona hipocelular como en la zona hipercelular. Y bueno, Lua, entonces la pregunta, Lua, ¿qué diagnóstico integras? Es un schwannoma, pero en el contexto por toda la historia clínica de la paciente de una neurofibromatosis. Exacto, schwannoma bilateral, que eso fue lo que vimos en el pase de visita, vimos la resonancia magnética y pues nos pareció un espléndido caso pues para discutir justamente neurofibromatosis tipo 2. Em, Lua, no tengo inmunohistoquímica, Lua. ¿Te hace falta para hacer el diagnóstico? Morfológicamente es indiscutible el diagnóstico. Perfecto, Lua. Muchísimas gracias, Lua. Sí, de acuerdo. Gracias. Perdón, Memo, vamos a hacer aquí una pequeña revisión. ¿Gustas hacer algún comentario o lo quieres hacer al final, como tú digas? No, Marco, solamente, bueno, un caso muy interesante es que, y como pues, te lo digo un poco tarde, pero vi que era un schwannoma bilateral, bueno, lesiones bilaterales cuando estaba Exacto. escuchando la doctora Nelly Oye, la... Memo, ¿te puedo pedir un favor Sí, gigantesco? ¿Te, a ver, te puedes acercar aquí acá, mira, o acá enfrente para que te vean? Es que claro. exacto, estamos grabando y todo para que te escuchen. Bueno, el doctor Castellanos, amigo y colega, experimentado patólogo en neuropatología, pues nos quiere hacer algunos comentarios. Por favor, Memo. Gracias, solamente es que no escuché si hicieron la resección bilateral. Sucede que cuando usted mostró la tomografía de control, ya no vi la otra lesión del otro lado. ¿Sí se veía? Sí, porque como era simple, sí, Ok. muy rápido, muy rápido. Sí, exacto. Y de hecho, Memo, mira, aquí Ahí. está. Es simple. Ajá. Eh, Bueno, no, creo que no es el mejor estudio, no, Memo, no. para verlo, porque mira, da la impresión como que, pero mira, mira, ahí se ve parte del lado izquierdo, en el lado derecho se ven las burbujas de la resección. Sí, Inclusive discutía con la doctora Nelmi sobre el porcentaje de resección y creo que cuesta trabajo inclusive sí. con Sí, esta porque hay un poco de hemorragia en tomografía. el lecho, ¿no? Exacto. Sí. Mira, vamos a ver acá. Mira, ahí se ve una área ocupada en el ángulo pontocerebeloso, creo. Mm,
Mira, ahí están las burbujas en el corte coronal del lado derecho y del lado izquierdo, pues ahí debe estar la otra lesión. Sí, Pero no es el mejor estudio, sin duda, ¿no? eso era nada más. Y destacar esa imagen que tenías en el resumen de, ahorita te digo, En el resumen de este, ambas. aquí, justamente esto, Ajá, tienes apuntador sí, aquí, qué bonito se ve cómo ingresa al, al al foramen. foramen en este corte en los dos lados, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, Ahí y sí, aquí. sí, Nada más eso, porque es una muy bonita foto esa. Vamos a exacto. escuchar lo que vamos a... Al contrario, bueno, el doctor Cristian Flores nos va a hacer una revisión bibliográfica acerca de la neurofibromatosis tipo 2. Hola, buen día. Vamos a empezar la revisión bibliográfica de neurofibromatosis tipo 2, también conocida como neurofibromatosis bilateral acústico o el término MISME, que considera múltiples schwannomas y meningiomas, así como ependimomas hereditarios. La neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad genética del tipo autosómica dominante que está causada principalmente por mutaciones patogénicas en el gen de la neurofibromatosis tipo 2 y esta se va a caracterizar por el desarrollo de múltiples tumores benignos del sistema nervioso, principalmente schwannomas, destacando los schwannomas vestibulares bilaterales, así como meningiomas y ependimomas, sobre todo el tipo espinal, así como algún otro tipo de lesiones displásicas o amartomatosas. Dentro de la prevalencia de esta patología, se estima que hay de 2.5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, sin predilección por sexo ni raza. Y dentro de la etiología podemos encontrar la inactivación del gen de la neurofibromatosis tipo 2. Hasta un 50% de los casos son esporádicos y que se deben a mutaciones germinales de novo, y también a más del 50% o en el 50% de esos presentan mosaicismo somático, con la variante patogénica presente solo hasta en una porción pequeña de las células. Y dentro de la patogenia, pues como ya lo mencioné anteriormente, el gen principalmente involucrado es el gen de la neurofibromatosis tipo 2, que se encuentra localizado en el cromosoma 22, compuesto por 17 exones que codifican a la merlina, la cual es una proteína que es importante porque se relaciona con el citoesqueleto y participan o se relacionan con las proteínas ERM. Y también esta proteína va a regularizar la señalización al conectar la membrana con el citoesqueleto de actina, modulado por múltiples vías, como podemos ver en esta imagen, que pueden ser las vías, puede ser por vías de RAS, puede ser por las vías de la MAP-sinasa, del P3K, del mTOR, del WNT. Y todo esto va a ejercer funciones supresoras también a nivel nuclear. Eh, aquí podemos ver también algo muy importante, va a ser el BEF, que va a ser un blanco terapéutico, y todo esto se va a traducir en proliferación de celular, crecimiento celular y supervivencia celular. Dentro de las principales manifestaciones clínicas en esos pacientes, bueno, hay que destacar que suelen presentarse en la adultez temprana, aunque también puede presentarse en la infancia. Y en los adultos, la forma más común de presentación van a ser los síntomas ocasionados por schwannomas vestibulares, como pueden ser hipoacusia, tinnitus, desequilibrio o alteraciones en la marcha. Y en los niños, los schwannomas vestibulares van a ser menos frecuentes. En ellos va a predominar principalmente los schwannomas cutáneos o placas de neurofibromatosis tipo 2 y también alteraciones oculares. En los casos con mosaicismo, pues van a presentar fenotipos variables y pueden simular schwannomatosis, lo cual puede dificultar el diagnóstico en estos pacientes. Otro tipo de manifestaciones clínicas obviamente va a depender de la localización y del tumor que se encuentra en estos pacientes, ya sea un schwannoma, ya sea un epéndimo espinal o ya sea un meningioma. Pueden ser convulsiones, podemos encontrar cuadros de síndromes medulares incompletos, completos. Podemos encontrar también amartomas en retina, múltiples meningiomas, como podemos ver en la resonancia magnética que perdón, en la resonancia magnética
de la figura C, donde podemos ver múltiples meningiomas en distintas localizaciones a nivel supratentorial, o en la imagen o en la figura B, donde podemos también encontrar un meningioma aquí parasagital, un meningioma también infratentorial, incluso un meningioma que parece ser intraventricular. Otros síntomas pues, o hallazgos pueden ser cataratas hasta en un 60-80% de los casos y por los xanomas vestibulares bilaterales y cutáneos hasta en un 70% de los casos. Estos son los neurofibromas cutáneos. Y bueno, dentro de los criterios diagnósticos, pues son criterios diagnósticos clínicos de neurofibromatosis tipo 2 revisados por los criterios de Manchester, en los cuales pone 4 puntos importantes. El primero es que un paciente tenga schwannomas vestibulares bilaterales o que haya historia familiar de neurofibromatosis tipo 2 y que el paciente presente un schwannoma vestibular unilateral o cualquiera dos de los siguientes que podrían ser un meningioma, ependimoma, schwannoma o opacidades subcapsulares posteriores. El tercero sería un paciente que tenga un schwannoma vestibular unilateral y cualquiera de los siguientes dos, meningioma, ependimoma, schwannoma o una opacidad subcapsular posterior. O número 4, ellos refieren a un paciente que tenga múltiples meningiomas y también presente un schwannoma vestibular unilateral o cualquiera de los dos mencionados en este apartado. Dentro de los criterios establecidos por la OMS 2021, ellos toman la consideración dentro de los esenciales por los criterios clínicos que acabo de mencionar de Manchester o que haya una variante patológica demostrable en la línea germinal del gen de la neurofibromatosis tipo 2 en adición a algunos de los criterios clínicos. Eso es igual un breve resumen de ya lo mencionado. Aquí podemos ver esta resonancia magnética en la cual podemos ver bueno, estas lesiones en el ángulo pontocerebeloso con una alta sospecha de que sean neurofibromatosis, bilateral acústico. Y esta otra imagen podemos ver igual un schwannoma unilateral del lado izquierdo, pero a su vez vemos un meningioma en el polo temporal derecho. Aquí podemos ver un schwannoma unilateral del lado derecho, así como probablemente un meningioma que podría ser del lado derecho en fosa posterior también. Y podemos encontrar también estos hallazgos a nivel ocular, como podrían ser cataratas. Y bueno, dentro de la histopatología en pacientes con neurofibromatosis tipo 2, pues los schwannomas van a presentar un patrón principalmente multilobulado, posiblemente de origen multicéntrico, y hay mayor actividad proliferativa que los casos esporádicos y pueden atrapar más. Eh, Ahí estamos. Tuvimos un desfase por la conexión, pero ya estamos conectados. Ahora sí, listo. Ok, inmunistoquímicamente pueden presentar un patrón en mosaico con pérdida parcial del SMARC B1 en los schwannomas asociados a este síndrome y en tumores híbridos como schwannomas y neurofibromas recurrentes se pueden presentar hasta en un 30%. Y dentro de los meningiomas se puede presentar cualquier subtipo de estos mismos, pero el más predominante es el subtipo fibroso, algo que ya mencionaron en el apartado de la revisión de la pieza patológica. Acá no entro. Ahora, aquí, permíteme, por favor. Sí. Aquí. Ahí está. Dentro del manejo de los schwannomas vestibulares, el objetivo va a ser preservar la función y la calidad de la vida, pues debe ser un tratamiento individualizado. Lo principal es ofrecer una resección microquirúrgica, que suele ser más compleja en los casos esporádicos. También otro tipo de terapias que se pueden ofrecer son radioterapia y pues también medicamentos que van contra blancos específicos como el bevacizumab contra BEF. Eh, Dentro de otra parte de los manejos de los schwannomas vestibulares, pues es que hay que primero resecar el más pequeño y si preserva la audición, hay que considerar resecar el segundo. Si no, intentar preservar el segundo con seguimiento o realizar alguna resección del tipo subtotal para evitar sordera total en esos pacientes.
Y la resonancia magnética con neuroeje va a ser muy útil para identificar aquellos tumores que puedan tener un origen intraespinal. Es uno el responsable. Dentro de las generalidades del schwannoma, pues encontramos los criterios diagnóstico de la OMS, en el cual podemos encontrar dentro de los esenciales que tenga una característica histopatológica de schwannoma, así como AERAS Anthony A o Anthony B, Ya y para que. tenga expresión también extensa del S100 y del SOX10. Órale, Dentro de los criterios deseables encontramos los cuerpos de Verocay, los linfocitos subcapsulares, también encontramos los vasos sanguíneos hialinizados, así como también una pérdida del SMARC B1 o un patrón de mosaicismo del SMARC B1. Perdón, Cristian, ¿me permite hacer un comentario aquí? Miren, míralo, checa estos criterios. Mira, lo que propone la OMS, como muchas cosas en la vida son relativas, ¿no, Lua? Tú hiciste el diagnóstico con HE, nada más. Y mira, dice como criterios esenciales, que como esencial podríamos decir que sí o sí debe de estar, ¿no? Uno es que tenga la histopatología de Schwannoma, como por ejemplo las áreas Anthony A y Anthony B, ¿no? Por ejemplo. Nuestro caso lo cumple. Y dice, y dentro de lo esencial, y extensa expresión de S100 y SOX10, que sabemos estos son marcadores que expresan estos tumores, ¿no? Sin embargo, Lua, recuerdas, te pregunté, ¿necesitas inmunohistoquímica? Y tú dijiste no. Pero mira, la OMS aquí te está diciendo que debes de hacer S100 y SOX10. ¿Tú qué opinas, Lua? Cuando el diagnóstico caso es morfológicamente, ¿Categórico? sería redundante. Pues míralo, el punto es que el punto es que yo creo que como sabemos y vamos a ver un poquito más adelante, hay como variantes de schwannomas, ¿no? Por ejemplo, el schwannoma celular, pues no tiene áreas hipocelulares. Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir que debe tener esas expresiones extensas. Pero bueno, lo que quiero compartir con esto, Lua, es como si nos apegamos exactamente a lo que dice la OMS, hasta nos amarraríamos de manos, ¿no? Diríamos, no, pues no lo puedo diagnosticar. Y según recomendaciones de la OMS, tendremos que diagnosticarlo como NOS, ¿no? Pero yo igual que tú estoy muy de acuerdo que esto se puede diagnosticar tranquilamente como el schwannoma sin mayor problema, ¿no? Perdón, Cristian, era solamente quería comentar eso. Gracias. Dentro de las generalidades del schwannoma, bueno, estos se caracterizan por tener un crecimiento lento, 90% pueden ser solitarios y esporádicos, y la incidencia máxima del mismo se da entre la cuarta y la sexta década de la vida, y como ya hemos descrito, pues hay una asociación también con neurofibromatosis tipo 2, que es en adultos jóvenes antes de los 30 años. Dentro de las mutaciones que ya mencionamos, pues la principal es la mutación inactivadora del gen de la neurofibromatosis tipo 2 en aproximadamente 50 hasta 75% de los casos esporádicos. Y pues el schwannoma vestibular bilateral va a ser patognomónico de la neurofibromatosis tipo 2. Y además, pues van a poder desarrollar algunas otras lesiones, como ya hemos comentado, como meningiomas y ependimomas espinales. Dentro de la histopatología que ya se mencionó, pues podemos evidenciar células fusiformes, puede ser una lesión encapsulada compuesta por células de Schwann bien diferenciadas y tiene estos patrones bisfásicos característicos en áreas compactas en la zona de Anthony A y zonas o de focos laxos que representan Anthony B. Y pues bueno, es una lesión que es positivamente difusa para S100 y para SOX10. Algunos de los patrones pues, son el schwannoma senescente, que se caracteriza por la presencia de núcleos dispersos con de aspecto atípico o extraño, o tipo degenerativo con hialinización extensa. Algunos otros son con el schwannoma celular, que en este va a predominar la zona Anthony A y va a carecer de cuerpos de Verocay. Y habitualmente este tipo de patrón celular se va a presentar en nervios grandes y en plexos nerviosos o que se encuentran en sitios paravertebrales, así como en el mediastino, retroperitoneo y en la pelvis. Y va a tener áreas hipercromáticas, así como con áreas con actividad mitósica, con pequeñas áreas de necrosis, con un KI67 menor al 20%. Otro tipo de patrones encontramos al plexiforme, que sobre todo se encuentra en la piel, en el tejido subcutáneo,
El schwannoma epiteloide, que se caracteriza por un crecimiento multilobulado de células epiteloides dentro de un estroma que es variablemente mixoide o hialinizado. Y también tenemos el schwannoma microquístico o reticular, que es también pues, muy raro y principalmente se presenta en el tracto gastrointestinal. Este se caracteriza por tener pues, una red rica en microquistes de células fusiformes blandas interconectadas por citoplasma eosinófilo y se asocia a un estroma colagenoso mixoide, fibrilar o hialinizado. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Y el doctor Luis Manuel Torres Manrique nos va a platicar sobre algunos puntos con respecto a algunos artículos de neurofibromatosis. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 10 artículos, 5 centrados en presentaciones atípicas de la neurofibromatosis tipo 2 y 5 sobre variaciones moleculares de interés. Bueno, vamos a tener que las calificaciones intracraneales pueden ser una pista diagnóstica de la neurofibromatosis tipo 2. Aquí tenemos el caso de un masculino de 20 años con hipoacusia derecha y disminución visual de 2 meses en la cual pues, se le realiza a este paciente una tomografía computarizada encontrando calcificación de la vaina del nervio óptico, sugestiva de meningioma, así como calcificaciones subependimarias múltiples. La sospecha radiológica motivó la realización de una resonancia magnética encontrando pequeños schwannomas vestibulares bilaterales, un meningioma parafalcino y tumores espinales y paraespinales. También se puede diagnosticar la neurofibromatosis en ausencia inicial de schwannomas vestibulares. Por ejemplo, en esta niña de 5 años de edad, eh, con tumores múltiples del sistema nervioso, eh, lo cual motivó una alta sospecha clínica de neurofibromatosis tipo 2. Se le realiza una resonancia magnética, no encontrando schwannomas vestibulares. Posteriormente, un estudio molecular confirmó la mutación del gen de la neurofibromatosis tipo 2 y confirmó el diagnóstico de manera temprana. Y en una resonancia magnética de seguimiento 3 años después, pues se encuentran schwannomas vestibulares bilaterales más pues evidentes por el crecimiento. Entonces, a pesar de que no tengamos este hallazgo en un inicio, tenemos que en un paciente con alto sospecha, pues de todas maneras hacer bien el screening. Eh, Tenemos también que en este estudio tenemos, pues, se evalúa la población pediátrica, se cuantifican signos y síntomas iniciales y se encuentra que las alteraciones oftalmológicas son las más frecuentes en estos pacientes, constituyendo un 49% de las mismas. Le siguen rasgos cutáneos en un 40% y déficits neurológicos no atribuibles a schwannomas vestibulares en un 33%. Síntomas por schwannomas vestibulares en un 21%. Asimismo, tener en cuenta que un paciente pediátrico diagnosticado como ambliopía podría haber sido mal diagnosticado y tener en cuenta que podría tener neurofibromatosis tipo 2, ya que pues también hay casos en la bibliografía médica donde se reporta este patrón. Asimismo, tenemos que la neurofibromatosis tipo 2 es un diagnóstico el cual pues, puede también conllevar daño al nervio periférico, constituyendo pues esto otro patrón de presentación de la enfermedad. Entonces, tenemos que en esta serie de casos, en 15 pacientes, en 10 de esos 15 pacientes se encontró evidencia electrofisiológica de neuropatía de tipo axonal. Y pues es un hallazgo común a tener en cuenta en estos pacientes. Tenemos también dentro de las variantes moleculares,
se puede predecir el outcome el clínico, perdón, de estos pacientes con un score genético de severidad. Este score del Reino Unido utiliza variantes como la edad al diagnóstico, la bilateralidad de los schwannomas vestibulares, los meningiomas intercraneales o espinales, tumores espinales, rasgos oculares y grado auditivo para predecir una severidad del cuadro. También, pues, hay que tener en cuenta que podría ser infradiagnosticado el mosaicismo por neurofibromatosis tipo 2 y para esos casos el deep sequencing del DNA en diferentes tejidos nos puede ayudar, constituyendo esto pues una herramienta adicional para el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2 con patrón de mosaicismo. En este artículo, pues podemos observar que pues el estimado inicial de casos con mosaicismo era de 22.0%, cuando ya al ajustar las tasas de detección se encuentra que hasta prácticamente un 60% presentaba mosaicismo. Entonces, todos esos casos se perdían sin la secuenciación profunda mencionada en el artículo anterior. Y bueno, en este artículo tenemos la relación pues propiamente del gen que codifica merlina con la vía de señalización YAP y asimismo con la señalización en mamíferos. Esta relación tiene importancia como, y lo voy a mencionar en el siguiente artículo, este artículo habla de, pues, o sugiere nodos terapéuticos a raíz de esta relación con el YAP y la merlina. Entonces, como había mencionado también el doctor Christian, pues estas vías de señalización pues van a tener cierta importancia ya más que nada a nivel terapéutico. Y pues con esto concluye el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues recapitulando, les presentamos este caso de schwannoma bilaterales del acústico, que pues es patognomónico de neurofibromatosis tipo 2. Memo, ¿quieres hacer algún comentario adicional final? No, Marco, creo que en relación al criterio de la OMS mínimo, un comentario mínimo, Ajá, que si necesitamos inmuno, que si es deseable tener solicitation de ese. ajá. Yo creo que para casos en donde la cantidad de tejido o la diferenciación morfológica no es suficiente, creo que sí es absolutamente suficiente. Ujú, sí, 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 muy, muy de acuerdo. Sí, sí, súper de acuerdo. Sí, la inmuno, yo creo que para casos muy, muy específicos donde solamente predomine un patrón, como ya comentaste, solamente o que el tejido sea escaso, tal vez en esos casos, ¿no? Pero aquí, como lo hizo la doctora Lua, pues diagnosticó sin mayores contratiempos con la morfología básica de hematoxilina y eosina. Y bueno, creo que es algo muy importante recalcarlo, Lua, porque vivimos en tiempos moleculares, ¿no? Y cada vez se permea más en el mundo de la neurooncología, como que la LH, pues ya como que casi, casi no sirve, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, mostrar que la morfología es el punto de convergencia, entendimiento, razonamiento de todas estas lesiones y a partir de ellas se catapultan el resto de los estudios moleculares pertinentes. Y bueno, a mí algo que me gustaría reflexionar con respecto a este caso, algo que nos enseñó y que discutimos en la siguiente semana es, noten el antecedente que tenía esta paciente. A los 11 años tuvo un neurofibroma del antebrazo derecho y en la misma extremidad, 5 años después tuvo otro neurofibroma. No sabemos si son neurofibromas o eran schwannomas, no lo sabemos. En ese entonces, pues seguramente se vio en otro hospital o en su hospital general de zona tal vez. Pero lo que quiero reflexionar con respecto a esto es que un tumor en pediatría siempre nos debe de hacer reflexionar, siempre, siempre, ¿no?
Entonces, yo pienso que un neurofibroma en una pequeñita a los 11 años debe de ser pase directo para hacer consejo genético, para una interconsulta genética y para que se busquen alteraciones genéticas. Y en estos casos, en donde sabemos que son síndromes de predisposición, sabemos que tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores. El tumor esto que ahorita estamos viendo, a mí me parece algo sumamente avanzado en cuanto al crecimiento, al tamaño. El tiempo de evolución de esta paciente fue de 17 meses con respecto al vértigo y la inestabilidad. Sin embargo, sabemos por la tasa de crecimiento de este tumor que seguramente lo tenía desde más tiempo atrás. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría reflexionar es, cuando estamos en el contexto de un síndrome que sabemos pone en riesgo a los pacientes de desarrollo de estos tumores, considero que debemos estar atentos y alertas cuando estos tumores se presenten para encontrar el mejor tiempo quirúrgico. Em, en ese sentido, por ejemplo, no olvidemos que esta paciente tiene una neoplasia intraventricular en el atrio del lado derecho que tiene las características de meningioma y seguramente lo es por el contexto que estamos platicando. Ahora, mi pregunta, Cristian, Nelmi, Manuel, ¿en qué momento es adecuado para operar ese meningioma? ¿O se debe de operar o no se debe operar? Esa sería como una pregunta. ¿Quién quiere responder a eso? ¿Cuándo sería el momento indicado para operar ese meningioma? El meningioma que espero lo recuerden. Estaba por acá. Quien quiera contestar, por favor, si gustan acercarse aquí a la pantalla para responder, por favor, mientras pongo la lesión que comentamos. Miren, miren, aquí está la lesión. Chequen. Eh, Ahí está. Miren, este es en el atrio del lado derecho. Aquí está esta lesión que en el T1 con contraste pues capta con el gadolíneo. Y aprovecho para citar esta lesión porque miren cómo esta lesión emerge a partir de los plexos coroideos. O sea, de tal forma, el plexo coroideo no solamente es el epitelio o las células cuboideas, sino es el tallo fibrovascular también. Todo eso es el plexo coroideo. Y en ese estroma quedan remanentes meningoteliales o células meningoteliales remanentes que pueden desarrollar meningiomas. Entonces, creo, en un sentido estricto, el meningiomas es un meningioma de plexo coroideo, ¿no? En este caso. Pero bueno, volviendo a la reflexión, Cristian, mira, aquí está este meningioma. ¿Es quirúrgico, no es quirúrgico? ¿Cuándo se debe de operar este meningioma? ¿Tú qué opinas? En el contexto de esta paciente, Sí, es- exacto. esta lesión debería operarse solamente si genera una clínica importante, como serán datos de hipertensión intracraneal, Ajá. asociados a la ocupación del sistema intraventricular que ocasionara hidrocefalia. Ok. En el caso del paciente, la hidrocefalia y la sintomatología que él presentaba, pues era asociado a la localización del ángulo puntocerebeloso con Ujú, compromiso de puente, ujú, compromiso auditivo, etcétera, sí. y pues que estaba comprometiendo también el sistema ventricular a Ujú, nivel de fosa posterior. ok. Entonces, en el caso de esta paciente, es una lesión intraventricular en el atrio derecho que es Ujú, pequeña, pero que en sí. este momento no está generando ninguna sintomatología. Ujú, Entonces, este paciente, evidentemente, tenemos que mantenerlo con un seguimiento estricto, ajá. ver esta lesión e incluso ver si por el tamaño de la lesión pudiéramos ofrecerle algún tipo de radioterapia. Ok. Es una lesión pequeña. Sí. Entonces también podríamos intentar tener un control con radioterapia, pero hay que recordar que en estos pacientes que tienen una afectación genética, el crecimiento de esas lesiones va a ser de como una progresión más rápida, Así a es. diferencia de otro tipo de pacientes, ¿no? Ujú, Como si fuera un meningioma aislado, sin sí. ninguna alteración genética del tipo de este paciente. En Ujú, ese caso, yo creo que también sería vigilancia y ver el compromiso que ocasiona esta lesión de manera clínica. ujú. Solamente en ese momento se debería ofrecer cirugía.
Pues sí. Sí, es que fíjate, Cristian, esto es algo, es mi reflexión, Cristian. Ya lo comentaste muy bien, por ejemplo, esta paciente, ¿por qué se operó en este schwannoma? Pues ya tenía sintomatología, la compresión es muy importante como lo vemos. Mi cuestionamiento es, ¿por qué tenemos que esperar a que le produzca alteraciones clínicas a la paciente? Al paciente. ¿Sí me explico? O sea, Ujú. como, porque mira, por ejemplo, aquí en este schwannoma, el volumen ya es muy grande y la resección no fue total. O sea, es decir, el tumor ahí lo tiene, ahí va, quedó remanente tumoral. Entonces, viendo eso en espejo, este meningioma, eh, insisto, es un pensamiento personal, es ¿por qué no operarlo antes de que dé esas manifestaciones, antes de que produzca un cuadro semejante? Sé muy bien que los riesgos, digo, tampoco es cualquier cosa operarse el sistema nervioso, ¿verdad? O sea, siempre implica riesgos, obviamente, ¿no? Pero creo que eso es un reto porque en neurooncología no hay prevención de tumores cerebrales, Cristian. Generalmente los conocemos cuando ya están instaurados, cuando ya tienen una traducción clínica. Y en estos pacientes con sindromáticos sabemos que van a tener tumores, es más, los van a tener. Inclusive en esta paciente, a mí una preocupación que yo tendría sería ependimomas de la médula espinal cervical. Esa para mí sería una preocupación, ¿no? Pero bueno, es lo que yo pienso, Cristiana. Obviamente, operarlo así como operarlo no creo que sea tan sencillo, ¿no? Yo creo que lo que menciona usted de por qué esperar Ajá. si ya evidenciamos esta lesión. Ujú, Bueno, yo creo que si hablamos en el contexto de una lesión aislada, meningioma intraventricular, pues tendremos que entender que el crecimiento de los meningiomas es lento anualmente. ajá. Entonces, cualquier cirugía de cráneo es una cirugía que puede ser muy mórbida y en el caso de este paciente tenemos una lesión localizada en el sistema intraventricular, lo Ujú, cual al entrar aquí compromete que, una, vas a abrir el ventrículo, vas a poner al paciente en riesgo de algún tipo de neuroinfección. Probablemente es una lesión que va a estar muy vascularizada y si no se logra aislar o tener un adecuado control vascular, posiblemente va a haber una hemorragia importante ujú, en el sistema ventricular. Esto a su vez va a condicionar que probablemente ocupes de tener un sistema ventricular aquí para evitar que el paciente esté con hemorragia intraventricular, haya hidrocefalia, haga algún otro tipo de complicación, pero a su vez el ofrecer estos tipos de sistemas ventriculares te condiciona que el paciente tenga un riesgo de neuroinfección ujú. importante. Yo creo que aquí lo importante, bueno, y no es lo que yo creo, realmente es por el tamaño y la clínica del paciente. Aquí, en el caso de este paciente, pues estamos en el contexto de una neurofibromatosis tipo 2. Ujú, Someterlo a dos procedimientos quirúrgicos en un mismo tiempo quirúrgico, pues la verdad es que es muy mórbido. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de operar en el ángulo pontocerebeloso ya te condiciona a un riesgo de ¿qué? De lesionar pares craneales bajos, comprometer al puente y la posición también cambia en el procedimiento quirúrgico, hay mayor tiempo de anestesio, hay más riesgo de que el paciente tenga más complicaciones transoperatorias y ujú. posquirúrgicas, en el caso de este paciente. De La acuerdo. lesión debería de mantenerse bajo vigilancia y en el momento en que evidenciemos un incremento demasiado de esta lesión a comparación del último estudio que tenga y ya hay alguna sintomatología, aunque sea leve, en ese momento tal vez sea bueno realizar el procedimiento quirúrgico. La lesión es pequeña en él, probablemente otro tipo de terapia podría ser la radiocirugía y podría ser óptimo. Nada más hay que analizar realmente cómo funciona la radiocirugía en el caso de este tipo de pacientes. De acuerdo, Cristian. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pues estos casos son dilemas neuroquirúrgicos, no son nada sencillos. Y bueno, pues con esta reflexión terminamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos reconectamos en marzo. Vamos a tener una pausa. Esta fue la última sesión en este año escolar en el programa de residencias médicas y nos reconectamos en marzo por periodo vacacional personal. Muchas gracias y que tengan buena semana.